You are watching GNS TV Lansing, God's filling station. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos ha dado en esta puerta de esta estación de la llenura de Dios, GNS. Estamos aquí nuevamente para compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a tener un estudio acerca de la justicia de Dios. Estoy aquí con mi esposa María Fuentes. Hi. Hola. En español, ¿puedes decir unas palabras a la cámara? Hola, es un placer estar aquí con ustedes para escuchar juntamente yo con ustedes la palabra del Dios viviente aquí que va a exponer el maestro Joel Fuentes, mi esposo. Gloria a Dios. Queremos... Quizás usted sigue la página de mi Facebook y acabo de poner un estudio ahí que hicimos hace unos días acerca de la justicia de Dios, el reino de Dios y su justicia. Porque Jesús dijo a sus discípulos, a las personas que estaban oyéndolo a él predicar, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Muchas veces la tradición, yo he oído muchas veces cuando alguien predica de este pasaje de Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, ellos dicen, bueno, hay que buscar a Dios, ir a la iglesia, hacer la obra misionera, buscar las almas perdidas, dar tus diezmos o devolver tus diezmos, ir a los cultos de oración, o sea, estar envuelto en las cosas de Dios. Pero si nosotros ponemos atención en ese versículo, Jesús estaba diciendo, buscad el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia del reino de Dios? Los principios por los cuales el reino de Dios se rige, o las leyes por el cual el reino de Dios se rige. Así de que hoy vamos a empezar vamos a decir que es una segunda parte de ese estudio que ya habíamos presentado hace un par de días. Ahora vamos a continuar y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros concerniente a este tópico. Algo que tú quieras añadir o algo que tú recibiste concerniente a esa tradición. No. Tú has oído esa prédica, ¿no? De que buscar primero. Sí, que normalmente yo he escuchado que debemos ir a la iglesia a buscar a Dios. Eso es buscar el reino de Dios. Ajá, y eso es ¿cómo se dice? Very shallow. Bien seco o bien... Es una enseñanza como sin revelación. Limitada, sí. No es que la palabra de Dios no han buscado, no han estudiado lo que significa. No tienen revelación o entendimiento de eso. De ese pasaje. Entonces, nosotros vamos a abrir ahora en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que está aquí con nosotros, porque el Espíritu Santo es el maestro de la iglesia. Para eso lo envió Dios Padre y Dios Jesús. Enviaron a Dios Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es Dios, ¿verdad? La tercera persona, como le llaman, de la Trinidad, pero en realidad ellos son iguales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice aquí, porque no me avergüenzo, este es Pablo escribiéndole a la iglesia de los romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. O sea que a través del Evangelio nosotros conocemos que Jesús vino a morir, a derramar su sangre para que nosotros podamos entrar, que nuestros pecados sean
perdonados y podamos entrar al reino de Dios. Yes. O sea que ese es el poder de Dios a través del poder de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo. Entonces, esas son las buenas nuevas del Evangelio. Sí, ¿verdad? y aquí la palabra salvación también quiere decir liberación, quiere decir sanidad, plenitud, así es de que el poder de Dios para salvación también quiere decir para sanidad, Para sanidad, para libertad. para libertad. Porque Jesús dijo, si queremos ir ahí, en Lucas 4:18, si queremos ir ahí y leer ese versículo de Lucas 4:18, porque Jesús, cuando Él vino a este mundo y Él se bautizó en el río de Jordán, ustedes recuerdan, algunos han leído ese pasaje, Jesús vino al Jordán y Juan el Bautista estaba bautizando. Y entonces Dios, a través del Espíritu Santo, le había dicho a Juan, cuando veas a alguien que el Espíritu desciende sobre él, él es el que ha de venir, y al que ellos estaban esperando se llamaba el Mesías o el ungido. Entonces, cuando Jesús vino y se bautizó en el Jordán, cuando él salió del agua, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de una paloma. Ese era el símbolo del Espíritu Santo, no que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que el símbolo de una paloma vino sobre él. Y entonces cuando él salió, fue guiado al desierto por el Espíritu Santo, y ahí en el desierto él ayunó 40 días y 40 noches. Entonces, después de los 40 días y 40 noches, vino el diablo a tentarlo. Y él sobrellevó esas tentaciones. Él no cedió. Él le dijo al diablo, escrito está, escrito está, escrito está. Y el diablo se tuvo que ir, ¿verdad? Porque Jesús lo resistió con la palabra. Porque la palabra estaba en su boca. Él es la palabra hecha carne. Pero él conocía la palabra y él recitó la palabra, ejercitó su fe en la palabra, y entonces el diablo tuvo que irse. Pero vamos a leer aquí en Lucas 4 versículo 18, y esto es cuando él regresa del desierto, después de la tentación, después de los 40 días y 40 noches, él llegó a la sinagoga y ahí le dieron el libro del profeta Isaías, y él abrió en el capítulo 61, y entonces él leyó esta porción, pero él dijo estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Ese fue su primer mensaje. Y donde quiera que él iba, él predicaba este mensaje. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Cuando él le preguntó a sus discípulos, ¿y quién dice la gente que yo soy? Los discípulos dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres otro profeta. Y él dijo, ¿y ustedes quiénes? ¿Quién dicen que yo soy? Entonces Pedro le dijo, Señor, tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces, esa palabra ungido es una palabra que hoy la vemos, pero en griego. En nuestra Biblia nunca se tradujo la palabra, porque el Mesías es una palabra en hebreo que decía que él iba a ser el ungido, venía el ungido, y cuando él vino fue ungido. Y entonces el resto de la palabra de Dios en los evangelios y en las cartas de Pablo y Pedro, ellos dicen Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús no se tradujo la palabra Cristo,
porque la palabra Cristo quiere decir el ungido. Pero si nosotros, cuando vamos a la palabra y tenemos esta revelación, este conocimiento, y traducimos esa palabra Cristo, en lugar de decir Cristo Jesús, decimos el ungido Jesús, porque eso es lo que Él dijo, que Él era ungido. Y los apóstoles y los discípulos, cuando Jesús ascendió al cielo, ellos decían lo mismo, ellos predicaban este mismo mensaje, porque lo podemos ver en Hechos 10:38. Si vamos ahí a Hechos 10:38, estábamos hablando no hace mucho acerca de Cornelio, Sí. que Cornelio envió a Pedro para que Pedro viniera y le predicara el evangelio, porque una de las cosas que Dios nos encargó a nosotros, los humanos, los hombres, es que nosotros debemos de predicar el evangelio, las buenas nuevas, porque los ángeles no tienen esa comisión. Bueno, allí en la situación de Cornelio, el ángel le mandó a él que fuera a traer, que mandara Buscar. a traer, así que buscara a Pedro, pero el ángel no le predicó las No le buenas predicó. nuevas. Entonces Pedro tuvo que venir a predicar la salvación, les predicó Jesús, el ungido, para que ellos pudieran recibir esa salvación. Así es que nosotros, si queremos que nuestros seres queridos vengan al reino, necesitan que oír la palabra de Amén. Dios. Pero de nuestra boca. Sí, claro, de No, nuestra, no no de vamos un a ángel. esperar que un ángel, no podemos orar que un ángel. Nosotros necesitamos que predicarle la palabra a nuestra familia, y si nosotros no podemos, entonces Jesús dijo también que oremos, que Él mande obreros a la mies, y Él sabe a quién van a oír, y Amén. ellos pueden escuchar la palabra de Dios para poder ser salvos. Amén. Entonces dice aquí en Hechos 10:37, Pedro hablándole a Cornelio y a su familia dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Entonces él está dando testimonio aquí que se predicó esto en Judea y en Galilea, porque era lo que Jesús predicaba. ¿Y qué era lo que predicaba Jesús? Y esto es lo que Pedro dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió? Con el Espíritu Santo. ¿Con qué? Con poder. O sea que la unción del Espíritu Santo trae poder, porque Él es el poder. Y entonces cuando nosotros recibimos esa unción del Espíritu Santo, el poder está presente para que se manifieste lo que el Espíritu Santo quiere manifestar en medio de nosotros, en la iglesia o en el mercado o en un supermarket, en el lugar donde estemos. Si nosotros creemos la palabra de Dios, porque dijo Jesús en Marcos 16 que los creyentes pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. O sea que nosotros tenemos esa capacidad, esa autoridad y ese poder de ejercer sanidad a través de la imposición de manos. No que nosotros sanemos, sino que el poder de Dios que fluye a través de nosotros es el que sana. Porque también Jesús, cuando aquella mujer lo tocó, que tenía un derrame de sangre por 12 años, él sintió que el poder sanador, ese poder del Espíritu Santo salió de él. Y entonces él se volteó y dijo: ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen: ¿pero qué estás diciendo? Todos te aprietan, te tocan, ¿por qué? ¿Cómo tú dices quién me tocó? Y entonces él dijo: no, alguien me tocó con poder, con fe, perdón. Con fe. Con fe, porque yo sentí que poder salió de mí. Y entonces él no sabía quién lo había tocado. Entonces cuando él volteó y buscó, entonces la mujer vino y dijo: Señor, yo fui la que toqué el manto. Y entonces Jesús le dice: eres sana de tu aflicción, tu fe te ha sanado. ¿Era la fe la que lo sanó? No, el poder de Dios fue la que lo sanó. Pero ella necesitaba fe para poder
recibir ese poder, porque el poder de Dios se recibe a través de la fe que nosotros tenemos, porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Así de que cuando ella lo tocó con esa fe, porque ella estaba determinada que si ella tocaba su manto, poder iba a salir y la iba a sanar. Ella oyó eso. Ella había oído. Ya había oído Sí. que otros habían sido sanos de esa forma. Entonces ella fue y ejercitó su fe. No solo creyó, ella creyó, confesó y actuó. Actuó. Entonces ahí ella recibió ese milagro. Pero mira lo que dice aquí. Como Dios, ¿Dios quién? Padre, Padre. ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Algunas personas dicen no hay Trinidad, pero dice ahí, como Dios, Padre, ungió con el Espíritu Santo y con Jesús. poder a Jesús. Ahí están los tres, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo en acción ahí, con poder a Jesús de Nazaret. Y como Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios Padre y Dios Hijo Espíritu y Dios Santo. Espíritu Santo. O sea, los tres estaban envueltos en el ministerio de Jesús. Yes. Y entonces, esto era lo que Jesús predicaba. Yo estoy ungido con el poder, con el Espíritu Santo para dar las buenas nuevas, para sanar a los enfermos, a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, estos son los principios del reino de Dios que nosotros tenemos que saber y aprender para saber cómo vivir en el reino. Uno de los maestros de la palabra de Dios, de la fe, dice que el reino de Dios no es un lugar, es un reino. No es un... No es un determinado, claro, el reino de Dios está en los cielos, pero aquí en la tierra es un poder, es un reino que está dentro de nosotros. Porque Jesús le dijo a los fariseos, a los que él estaba predicando, el reino de Dios está dentro de ustedes. Ya el reino de Dios está aquí. Él era el representante del reino, porque él venía del Padre y él vino al reino de las tinieblas, ¿verdad? Aunque él no era del reino de las tinieblas, vino a este reino donde Satanás es el príncipe de este mundo, de las tinieblas. Pero volvamos ahí a Romanos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, ahí estábamos hablando del poder de Dios, para salvación o sanidad a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y cuando hablamos de fe y hablamos de justo, ¿a quién nada más que podemos comparar que Abraham? ¿Verdad? Porque Abraham, la palabra de Dios lo llama como el padre de la fe. La fe. Entonces, cuando queremos saber de fe y de la justicia, vamos ahí al libro de Romanos, que déjenme decirles algo. El libro de los Romanos es la carta magna de nosotros los cristianos. Aquellos que quizá nunca han oído esa palabra, era la Constitución en Francia, la Constitución de la Libertad de los franceses. Aquí en los Estados Unidos se llama la Constitución, que para todos es lo más sagrado que hay en este país, porque nos garantiza la libertad, ¿verdad? Como ciudadanos de este país. Entonces, el libro de Romanos, para nosotros los cristianos, para nosotros que pertenecemos al reino de Dios, el libro de Romanos es nuestra constitución legal. O sea, es un libro legal y debemos de estudiarlo como un documento legal para que podamos entender que de lo que ya éramos culpables por venir a este mundo, ser descendientes de Adán, nuestro destino era la muerte eterna. Yes, yes. Y aquí lo vamos a leer. Vamos a leerlo en
el 3:23, pero antes de leer el 3:23, vamos a empezar con el 3:21. Pero ahora, ¿cuándo es ahora? En este momento. En este presente momento, ¿verdad? Sí. Ahora es ahora, no fue ayer, no es mañana, ahora. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces, antes de que Jesús viniera, al pueblo de Israel era regido por leyes. Y una de las principales leyes es la ley de los 10 mandamientos. Entonces, aquí dice que aparte de esa ley, aparte de los 10 mandamientos, o de la ley ritual, o de la ley de la sanidad, de todas esas leyes que estaban en Levítico, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea que en el Antiguo Testamento se testificaba de la justicia de Dios, pero algunos pocos podían gozarla si la creían a Dios, como este hombre, ¿verdad? Abraham. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. O sea que aún las personas del Antiguo Testamento, si ellos creían que en el futuro venía el Mesías, en el futuro iba a venir el Cordero de Dios a quitar el pecado del mundo, ellos creían eso con su corazón, les era contado por justicia. Aunque no estaban bajo esta dimensión de la gracia, de la justicia de Dios. Pero la palabra de Dios dice el justo Noé, y también dice el justo Abel. Y fueron los que le creyeron a Dios. Le creyeron a Dios. Lo que Dios les mandó a hacer, lo dicho. hacían. Sí. Y lo que ellos recibieron de Dios. Entonces eran justos porque creían. Porque creían, por fe. Por fe. Entonces, hoy en esta dimensión que estamos viviendo, que es la dimensión de la gracia, también hay que creer para que podamos recibir las bendiciones y los beneficios del reino. Entonces, y las justicias que Dios nos ha hecho a nosotros. Exacto. Dice ahí 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. ¿Para cuántos? Todos que creen en Él. Todos los que creen en Jesús, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora aquí está este verso muy famoso Malentendido. y malentendido, porque este pasaje, Romanos 3:23, se usa para condenación. Porque algunas personas desde el púlpito dicen, como ustedes han pecado, están destituidos de la gloria de Dios o de la gracia de Dios. Entonces, en lugar de ser un pasaje de salvación y de ayudar a la gente a que vea la justicia de Dios, los hacen sentirse más pecadores. Porque de lo que nosotros hablamos o predicamos o enseñamos desde el púlpito, eso es lo que la gente va a creer y está recibiendo. Pero si lo vemos dentro del contexto de que Pablo está hablando aquí, él se está refiriendo a toda la humanidad, por cuanto toda la humanidad vino a este mundo o viene a este mundo en pecado, pues están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces, hoy en día, si tú no has recibido al Señor Jesús como tu Salvador, todavía estás en tus pecados y estás muerto espiritualmente y estás fuera de la gloria de Dios. Y eso es una realidad. La palabra de Dios lo dice una y otra vez y otra vez. Jesús dijo que si nosotros creemos en Él, aunque estemos muertos, vamos a vivir. Y no estaba hablando de los muertos físicos, estaba hablando de los muertos espirituales. Entonces también Pablo aquí en el capítulo 6 dice que nosotros somos personas vivas que vivimos entre los muertos. Y no está diciendo que nosotros vivimos en el cementerio donde están todos los muertos físicamente, sino los vivos
pero muertos espirituales. Entonces, si alguna persona no ha recibido el regalo de Dios, porque la salvación, la vida eterna es un regalo. Y cuando alguien te da un regalo, tú únicamente lo recibes. No es que vas a tener que hacer algo para ganarte ese regalo. Es gratis. Tú lo recibes y dices al que te lo dio, muchas gracias por este regalo. Y tú usas o haces beneficio de ese regalo, ¿verdad? Porque ya es tuyo, ya te lo regalaron. Ahora aquí dice, por cuanto todos, estamos hablando de toda la humanidad, no estamos hablando de los que van a la iglesia, que son pecadores, están destituidos de la gloria de Dios. No, por cuanto todos pecaron, hablando de toda la humanidad, de todos aquellos que nacieron en este mundo, descendencia de Adán, porque Adán murió espiritualmente, entonces todos traemos esa herencia. Dice, están destituidos de la gloria de Dios o de la vida de Dios o del reino de Dios, ¿verdad? Porque está muerto espiritualmente. Dice el 1 de Corintios, dice Pablo, que el hombre natural no entiende las cosas del espíritu, no las puede comprender, no las entiende, porque tiene todavía una mente carnal, no ha sido renovada, su espíritu está muerto. Entonces, este hombre natural no entiende las cosas del espíritu. Tiene que nacer de nuevo. Sí, tiene que nacer de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que vino de noche. El otro día estaba enseñando esto y yo dije a Timoteo. No, Jesús no conoció a Timoteo, es Nicodemo el que vino de noche. Jesús le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, hay que nacer del agua, del Espíritu de Dios. Son dos elementos para poder recibir la vida eterna. A recibir la palabra, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios, y cuando oímos eso, fe viene. Y entonces cuando nosotros creemos en nuestro corazón y decimos, Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón, te hago el Señor de mi vida. Entonces el Espíritu Santo viene y pone una nueva creación dentro de ti, una vida eterna. Y al igual que cuando nos da esa vida eterna, Él viene a vivir en nosotros. Porque el Espíritu Santo no vive en casas hechas por humanos, sino Él vive en templos, en cuerpos, pero vive en nuestro espíritu. No vive en nuestra mente, no vive en nuestros pies, en nuestras manos. No, Él vive dentro de nuestro ser espiritual. Porque Dios es espíritu, el Espíritu Santo es un espíritu. Y para que Él viva dentro de nosotros, nosotros tenemos que tener un espíritu vivo, no muerto. ¿Qué quiere decir vivo? Pues un espíritu que oye de Dios, tiene conocimiento de Dios y que es de la naturaleza de Dios. Amén. Así es de que dice aquí, después de que los que han pecado están destruidos de la gloria de Dios, dice, siendo justificados, ¿qué es la próxima palabra? Gratuitamente. Gratuitamente. O sea, para ser salvo no hay que pagar. La salvación es gratis. Gratuitamente. Y es un regalo. Dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el ungido Jesús. Yo estoy traduciendo la palabra Cristo por el ungido Jesús, porque eso es lo que significa. Cuando usted lea su palabra, tradúzcalo, va a ver qué beneficios va a recibir y qué revelación Dios le va a dar. ¿A quién? El ungido Jesús, Dios puso como propiciación. ¿Qué es la palabra propiciación? ¿Qué dice ahí esa palabra en inglés? Propitiation. Sí, la misma cosa. Propiciación. ¿Qué es? Sacrificio. Sacrificio, ofrenda. Ofrenda. Entonces Dios mandó a Jesús para ser ofrecido, para hacer una ofrenda, para pagar la deuda del pecado. Gloria a Dios. Entonces cuando Jesús vino, a través de su sangre, dice. Y Él murió en la cruz, ahí derramó Él su sangre.
Cuando Él fue crucificado en esa cruz, su sangre fue derramada, salió de su cuerpo. Y entonces esa sangre, cuando Jesús resucitó, Jesús la tomó y la llevó al lugar santísimo y la presentó al Padre como una ofrenda por el pecado de todos nosotros. Así es de que para que nosotros recibamos el regalo de la justificación, el regalo de la gracia, el regalo de la vida eterna que Dios nos da. No sé si tú cuando recibiste al Señor Jesús, el pastor te hizo un cobro y tuviste que darle un cheque por la salvación. No, absolutamente gratis, aunque la salvación no fue gratis, porque Jesús pagó un gran precio. Amén. Pero para nosotros todo lo que tenemos que hacer es creer en el Señor Jesucristo con todo nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca, y es algo que es automático, que entramos al reino de Dios automáticamente. Amén. Dice aquí, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahí está lo que estábamos hablando. Bueno, el tiempo se ha pasado rápidamente y ahora vamos a pedir que usted ore, ¿verdad? Cuando abra las Sagradas Escrituras, ore y que le pida al Señor revelación. Que le pida al Señor en oración, como la oración de Efesios capítulo 1, versículo 16, que Dios le abra los ojos de su entendimiento para que pueda recibir el conocimiento, la revelación de lo que es la palabra de Dios. Estamos agradecidos por su atención y que Dios los bendiga. Dios les ama, nosotros le amamos y Jesús es el Señor de Lansing. You are watching GNS TV Lansing, God's filling station.